Muy buenos días a todos. Que el Señor los bendiga. Estamos muy contentos de poder reunirnos en torno al Señor. Estamos contentos de poder avanzar en este sencillo plan que hemos propuesto en torno al minuto del amor. También esperamos que eh, hayamos podido avanzar en responsabilidad de poder buscar al Señor. Él ya nos alcanzó, Él está dispuesto a hablarnos siempre. Ahora nosotros, eh, como miembros de este pacto, de pertenecer a esta fe, también nos corresponde comenzar a buscar aquellas cosas que Él dijo, que clamáramos, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. Dijo, si tú clamas a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así que hay cosas más allá que necesitamos conocer y que están ocultas, que están allí escondidas en la presencia de Dios. Y no nos conformemos con lo que ya sabemos, sino que vamos juntos como casas, como familia, como ministerio, como cuerpo de Cristo, a conocer las profundidades de Dios. Somos ese tipo de personas, de comunidad que tiene ese privilegio. Nadie más puede hacerlo. Así que no seamos de los que esperamos que alguien nos cuente eso, sino que nos animamos a descubrirlas para contarlas a otros. Bueno, para el día de hoy tengo una palabra que compartir precisamente en función de lo que venimos trabajando. Todo esto que estamos haciendo del minuto del amor es con el fin de compartir lo que bíblicamente se llamaría un altar. Queremos ponerle un término o que a ponerlo de esta manera se llamaría como un altar. Pero ¿qué es el altar? ¿Qué quiere decir esto? Realmente la palabra altar en la Biblia va a aparecer por primera vez con Noé, por ejemplo. La primera vez que alguien construye un altar va a ser después del diluvio. Y se va a hacer un altar a Dios. Y el significado de altar es lugar de encuentro, pero hay dos significados que me llamaron mucho la atención, que es matadero o lugar elevado. Y estos dos significados vamos a desarrollarlos en esta mañana. Matadero y lugar elevado. Podríamos decir que un altar es un lugar donde se va a morir. Cada vez que nosotros vamos a hacer un altar, va a morir algo en nosotros, definitivamente. Va a tener algo que menguar en nosotros, va a tener algo que agacharse para entregarlo a Dios. Eso es ir al altar. Por eso cuando, por ejemplo, una pareja se casa, un término es que van a ir al altar. ¿Es por qué? Porque se va a morir. ¿A qué van a morir ellos? A sus propias vidas. El hombre va a morir a las otras mujeres y la mujer va a morir a los otros hombres para dedicarse a esa persona. Hasta la vista, baby. También van a morir a proyectos personales para juntos trabajar, ya sean los mismos o ponerse de acuerdo para otros, de acuerdo a lo que esa pareja se ha planteado, ¿verdad? Así que ese es el contexto de la palabra altar. Es un lugar donde se llega a morir, a poner algo como ofrenda a Dios. En la Biblia vamos a ver que hay dos materiales que están hechos los altares que estos hombres hicieron, y es de piedra y de tierra, sobre todo de piedra. Cuando se han hecho las diferentes excavaciones en Palestina, en Israel, se han encontrado muchos altares en este material, en piedra. Y los construían simplemente una estructura con una piedra de buen tamaño, eso podría ser un altar, o se reunían varias piedras de un tamaño para que quedara un lugar elevado. Recuerde que uno de los significados es elevado. Se necesitaba elevar una estructura en piedra o en tierra y eso se llamaría altar, un lugar donde se iba a ofrecer básicamente animales.
en el Antiguo Testamento. Se ofrecían animales sobre ese altar como una ofrenda a Dios. Así que cuando estamos nosotros ahora hablando en este tiempo acerca de hacer un altar, ¿cómo, bajo ese concepto, cómo funcionaría? Pues es interesante saber cómo el Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, nos va a decir lo siguiente, 4 y 5, dice, acerquémonos a Él, está hablando de Jesús, piedra viva y desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces vea cómo interesante cómo Jesús es llamado la piedra viva. En otro lugar va a decir que es la piedra angular, la piedra principal sobre la cual se construye. Pero también nos dice que nosotros, los que hemos creído, somos también piedras y piedras vivas. Así que si puede imaginarse usted como una piedra viva, una piedra que está en movimiento, una piedra que tiene una función con el fin de construir un templo. Entonces, el concepto de altar podríamos decir que se sigue manejando de la misma manera, porque nos acercamos como piedras, nuestra vida es como una piedra, un altar, somos un altar para Dios donde ofrecemos allí lo que somos. Entonces ahora queda más claro cuando el Señor dice que allí en el libro de Mateo, capítulo 18, verso 20, que dice, porque donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¿Por qué? Porque son 2 o 3 piedras que se van a reunir, a consagrar como un altar para Dios. Por tanto, Dios siempre, vamos a ver en la Biblia, que responde a los altares. A través de toda la Biblia vamos a ver cómo Dios no fue indiferente a los altares. Y esto lo tenían claro los patriarcas, como les acabo de nombrar, Noé y otros que vamos a ver los próximos domingos. Tenían claro que cuando había un altar, Dios siempre responde. De hecho, también Dios respondía a los altares que no le agradaban. Así que si queremos llamar la atención a Dios, Él siempre va a responder a un altar. Un lugar elevado, un lugar donde vamos a morir. Dios no es indiferente a un corazón que se quebranta, que viene a morir delante de Él. Él siempre va a responder. Y no importa el tamaño del altar. Vemos el altar de Mateo 18:20, que dice donde hay 2 o 3, un altar pequeño, 3 piedritas reunidas en torno a Jesús, ahí está Él en ese altar. Así que tengamos en cuenta entonces que hablando de un lugar elevado, la pregunta inmediata es, entonces podremos tener altares, lugares donde vamos nosotros a ofrecer nuestra vida, donde vamos a morir, pero que no sea necesariamente a Dios. Podemos tener un altar a nosotros mismos, por ejemplo. Podemos tener un altar a otra cosa o a otra persona. Miren lo que dice Romanos, capítulo 12, verso 3. Si usted tiene su Biblia allí, voy a darle, para esta sí le voy a dar el tiempo para que la pueda buscar. Romanos capítulo 2 es muy conocido, pero vamos a leer el verso 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, sino el que debe tener de sí mismo, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Otra versión dice, les digo, por la gracia que me es dada, a cada uno de ustedes que no tenga un elevado concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Y aquí aparece entonces uno de los significados de altar, elevado, elevado. Entonces, cuando hay dentro de nosotros un elevado concepto más de lo que debemos tener, podríamos decir que puede haber un altar a nosotros mismos.
Pero también podría funcionar cuando tenemos en más alto concepto cualquier cosa más que a Dios. Por ejemplo, podemos tener un altar a nuestros hijos, que ellos sean intocables, los tenemos en un lugar muy elevado. Podemos tener un lugar muy elevado a nuestros cónyuges, pero también podemos tener un lugar muy elevado, en un concepto muy alto, en las posesiones que hemos adquirido, las capacitaciones, las experiencias de vida que hemos tenido, ya sea buenas o malas. Podemos nosotros toda la vida dedicarnos a un concepto que por una mala experiencia que hayamos tenido y toda la vida estar rendidos a un dolor, estar rendidos a esa experiencia y hacer de eso ya un altar, donde ofrecemos nuestra vida a ese concepto. O al contrario, por éxitos que hayamos tenido y dar nuestra vida entera a ese y tener un concepto alto a eso que hayamos pasado. Entonces, el meollo de este asunto es poder derribar cualquier altar que esté más alto que el de Dios. El lugar más alto de nuestra vida, de nuestra casa, debe ser el de Dios. De hecho, no debe haber ningún otro altar. Un altar es exclusivamente un lugar de adoración. Recuerden que el que murió por nosotros en un altar, en una cruz elevada, es el Señor Jesucristo. Ahora, Él es digno que ahora nosotros muramos también para vivir por Él. ¿Y quién más puede tener una dignidad como la del Señor Jesús? ¿Quién puede haber dado tanto por nosotros como para poder morir tanto para ofrecer nuestras vidas? Pues bien, podemos ver que a lo largo de nuestra vida podemos, como en los diferentes roles, podemos y debemos morir por otros para que haya una vida. Me explico, por ejemplo, como padres. A ver, los que son padres, digan si no hay que morir para que los hijos tengan mejor vida. Y el término morir está hablando precisamente de eso, de separarnos de algún sueño, de detener algún plan, de menguar en nuestros gustos para que otro tenga mejor vida. Sin embargo, el altar corresponde al Señor, el lugar donde se adora y el motor por el cual morimos por otros para que, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos tengan mejor vida. No lo hacemos realmente con el fin de que ellos reciban adoración. Lo hacemos porque sabemos nuestra responsabilidad delante de Dios para que ellos tengan mejor vida. Pero la adoración, el motor, la motivación por el cual lo hacemos es por el Señor, para que cuando Él nos llame, nos califique como buenos padres, para que Él diga, eres aprobado. Voy a dar más ejemplos para hacerme entender mucho mejor. ¿Recuerdan el caso de Génesis 11 con la Torre de Babel? Donde toda la tierra era una sola lengua. Pero de repente se encontraron en el valle de Sinar y tomaron una decisión y dijeron, vamos a construir una ciudad y a levantar una torre que represente los cielos. Y vamos a ponerle un nombre. Y comenzaron a trabajar como uno solo. No con piedras, sino empezaron a hacer ladrillo. Y empezaron a elevar una gran torre, que yo lo veo como un altar, donde ellos con su desarrollo, con su unidad, con su buen plan de trabajo, comenzaron a construir. Tanto que hicieron descender a Dios para que mirara la ciudad y la torre. Y lo que Dios dice es, ellos son uno y van a lograrlo. Y el meollo del asunto es que iban a poner un nombre que representaba en los cielos, un nombre que no les había sido dado, no el nombre del Señor. Y esto hizo a Dios venir e interceder, interactuar, y conocemos todo lo que pasó allí con la confusión de lenguas. Pues bien, cuando nos ponemos de acuerdo
ya sea nosotros como personas o en familia o una comunidad, para levantar un altar a Dios y ponerle un nombre, Dios va a mirar lo que se ha unificado para alcanzar algo que no está dentro de él, y muchas veces Dios va a intervenir, así como intervino, no porque fueran a alcanzar plenamente los cielos, sino porque van a exaltar algo, van a poner un nombre que no es el nombre de su hijo, van a hacer algo que no necesariamente está de acuerdo. Dios no lo hizo porque estuviera temeroso que iban a alcanzar el cielo, sino porque iba a haber un nombre que lo representaba y no era el nombre de él. Y cuando Dios ve que nosotros, ahora en caso de sus hijos, también levantamos altares que no exaltan su nombre, que no van a traer vida a lo que Él quiere para nosotros, Él va a intervenir y va a traer confusión seguramente, va a hacer que eso no prospere. Entonces el meollo del asunto es poder delante de Dios colocar todo plan. Esto que es tan sencillo, no se pierda, poner todo plan delante de Dios para contar con su favor, para contar que el nombre de Él sea exaltado en eso, para que Él pueda prosperar cuando descienda a ver lo que estamos haciendo en unidad como casas, como individuos, lo hayamos hecho en unidad con Él también y pueda esto prosperar. Entonces, les coloco este ejemplo para poder tomar como base que todo lo que podamos hacer en la vida, construir como individuos, construir como iglesia, lo podamos hacer bajo un nombre, no buscar otro nombre, no tener otra motivación, sino hacerlo en el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 3:23 que, y todo lo que hagan, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Por eso oramos en el nombre del Señor. Porque cuando Dios recibe en su trono las oraciones, Él va a mirar al remitente y tiene que decir en el nombre de Jesús. Es él como si Jesús mismo lo pidiera. Y cuando el Señor ve las copas llenas de oraciones, va a decir, esto lo ha pedido realmente mi hijo, esto lo ha querido mi hijo. O esto lo ha pedido, no, aunque hayas dicho en el nombre de Jesús, no lo pediría mi hijo. No creo que mi hijo pida eso. La importancia de darle entonces el lugar a Dios en el altar, pasar tiempo delante de Dios para discernir su voluntad, para discernir en el altar cuál es la voluntad de Dios. Ahora, vamos a ver, no el primer hombre que construyó el altar, pero sí es el conocido porque construyó más altares, por lo menos revelados en la Biblia, delante de Dios. Y este hombre fue Abraham. ¿Lo recuerda? Al padre Abraham. Este hombre que más o menos hay como unos 5 altares que él construyó, que están revelados en la Biblia, donde en etapas muy importantes de su vida, construyó al Señor un altar en respuesta cuando Él se le aparecía o le daba un mandato. Y hoy vamos a ver ese primer altar que construyó este hombre. Y ese altar está en Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. ¿Quieren ir conmigo, por favor? Génesis capítulo 12, versos 6 y 7. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces el primer lugar donde Abraham va a construir un altar es en Siquem. Y es particular el lugar donde Abraham hace el primer altar al Señor, luego de el gran mandamiento que le había dado de salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, donde ciertamente se hacían altares. Noten que él va a construir, si les invito a que puedan leer Génesis 12, y él va a construir el altar.
no revela que le haya Dios dicho cómo construirlo. Porque en Ur de los Caldeos, que es donde él sale, que es el actual Irak, se construían altares de una manera diferente a los diferentes ídolos. Y él va a construir un altar al Señor en Siquem. Y es particular, insisto, el nombre donde se va a hacer este altar. Siquem significa hombro. Allí en hombro construye un altar. Y es el primer altar donde él va a tomar o debe tomar ciertas decisiones para todo lo que la gran promesa que Dios le ha dado, que es que bendeciría, como lo leímos, a su descendencia, y a su descendencia le daría esa tierra. Y él construyó un altar. Entonces, el altar es la respuesta a la palabra que Dios te ha dado a ti. Si quizás no tenemos un altar como hijos de Dios, entendiendo por altar todo lo que hemos estado aprendiendo de pasar tiempo con el Señor, del minuto del amor, de orar al Señor, de presentarnos delante de Él, de dar gratitud a lo que es Él, de estar en silencio y entender su voz, reconocer, discernir su voz, de pasar tiempo leyendo su palabra. Todo esto hace parte del altar. El altar se va a consolidar más entre más conozco su promesa. Abraham escucha una promesa y su reacción inmediata es construir un altar. Así que cuando nuestro devocional, cuando nuestra vida se va apagando, es porque quizás es tiempo de recordar su promesa. Si tú que estás escuchando dices, no, pero yo no tengo ninguna promesa, ciertamente quiero decirte que hay promesas de Dios para nuestras vidas y que Él es fiel a su promesa. No es tanto fiel a nosotros, porque nosotros, si pudiéramos grabar nuestras oraciones, nuestras peticiones son muy cambiantes. Un día queremos algo, otro día nos arrepentimos, un día pedimos un tipo de trabajo, otro día otra cosa, o alguien en la casa individualmente ora por un propósito y el otro por otro propósito que se chocan, en fin. Pero Dios, cuando da una promesa, Él mantiene su palabra, esa promesa. Y va a ser fiel a esa promesa. He ahí la importancia de conocer más lo que Él promete que lo que yo pueda ofrecerle al Señor. Porque cuando Él ha prometido algo, entonces yo puedo tener la firmeza que si hago lo que esa promesa dice, como en este caso, Abraham, vete, y porque voy a dar a tu descendencia esta tierra. Y Abraham debe obedecer, porque siempre la promesa va acompañada de un mandato. Ojo con esto. ¿Cómo es la promesa de salvación? Jesús fue en la cruz por todo el mundo y está la promesa. Pero la promesa tiene un mandato, que si confesares en tu corazón, ¿sí? Que si crees en tu corazón que el Señor murió y resucitó de entre los muertos y lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Entonces, no basta con solamente decir, hay una promesa, hay una condición que yo crea, que yo confiese. Hay algo que yo tengo que accionar en mí para acceder a la promesa. Pues bien, así funciona con las promesas específicas que Dios va a tu casa, da a tu vida. Hay un accionar de parte tuya. Por ejemplo, la paz. Hace poco el equipo habló acerca de la paz. Es importante mirar para quién está prometida la paz y para quiénes no, porque no para todos es la paz de Dios. La paz de Dios es el resultado de vivir en justicia. La paz de Dios es resultado de perseverar en la palabra de Dios. Por ejemplo, dice que para el impío no habrá paz. Entonces, qué bueno no vivir impíamente, buscar en la Biblia qué es vivir impíamente, qué es vivir justamente y qué es perseverar en su palabra para que yo acceda a la paz. Si tú reconoces a alguien que vive impíamente, no puedes orar por paz, por ejemplo. Debes orar por arrepentimiento para que él luego, conciliado con Dios, pueda recibir la paz que viene por medio de Jesucristo. Entonces, en el altar es donde reconocemos la promesa de Dios y vamos a hacer un altar. Ahora, hablando del nombre de donde se construye el altar de Abraham, hombro, el hombro está hablando de la parte que es más fuerte, que soporta más peso
en el ser humano. O sea, si yo quiero cargar algo muy pesado, lo coloco en el hombro. Si hay algo que no puedo resistir con mis brazos, yo lo coloco sobre mi hombro y allí voy a poder cargar este peso. Pero también ese lugar es la articulación que mayor movimiento tiene en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la otra articulación como la rodilla solamente puede doblarse hacia una parte, mientras que con el hombro me va a dar articulación y gran movimiento para lo que puedo hacer con mi brazo y con mis manos. Pues bien, Dios llama a Abraham a ese lugar para que todo lo que es fuerte en él, todo lo que está cargando sobre sus hombros, todo lo que ha aprendido hasta ese día, ya un hombre maduro, que tiene una vida hecha, una familia constituida. Es un hombre rico, es un hombre fuerte, podríamos decir. Pues Dios nos llama a un lugar donde tiene que dejar su fuerza, si quiere seguirlo, si quiere acceder a su promesa. Y este primer altar al que quiero que entremos hoy es a donde Dios quiere llevarnos. Que no importa lo fuerte, lo constituido como estés, lo realizado que estés como persona, como casa. Siempre Dios te lleva a considerar eso como nada. A no sentirte seguro, por más que tengas finanzas estables, seas ya un hombre o una mujer que ha tenido un camino y ha sido prudentes tus decisiones. No puedes hacerte sabio en tu propia opinión, por ejemplo, te va a decir el Señor. No, pero es que me ha ido bien en la vida porque he sido prudente. Qué bueno, pero eso también va al altar, porque no puedes ser sabio en lo que tú has hecho. Y el ir a Siquem y dejar toda la fuerza, lo que con nuestro hombro podemos llevar, es dejar todo en las manos del Señor. Y saber que no importa lo fuertes que seamos, lo bueno que seamos en algo, lo que Dios diseñó para que llevemos en nuestro hombro es su presencia. ¿Recuerdan cuando los levitas llevaban la presencia de Dios? ¿En qué parte lo llevaban? En sus hombros. Entonces Dios nos da la fuerza de nuestra vida, debe ser sobre todo para llevar su presencia donde vayamos. También está hablando de Siquem, el hombro de la fuerza, de venir al Señor rápidamente, cuando somos fuertes. Esto no solamente a nivel de salud, sino a temprana edad. Por ejemplo, joven, si estás escuchando esa predicación, qué bueno que ya que estás en la gloria de tu vida, que es la fuerza, la juventud, puedas ya dar tu vida al Señor y entregar tus decisiones, en ir al altar donde le dices, Señor, esta es mi vida. ¿Qué tienes para mí? Está hablando de ir temprano al Señor, de ir y lo que ha sido fuerte y no hemos podido vencer en nuestras vidas y seguimos cargando, entregarlo al Señor. ¿Qué es esa experiencia tan fuerte que no te deja construir un altar? Que no te deja tener una relación con Dios. ¿Qué fue esa herida tan profunda? ¿Qué fue eso que te marcó y que lleva sobre tu espalda, sobre tu hombro y te ha vuelto amargado o te ha vuelto enojado o te ha vuelto una mala persona y que está ahí siempre? Está sobre tus espaldas siempre. Está ahí cerca de tu oído, susurrándote. ¿Alguna experiencia amarga en tu niñez? ¿Alguna decepción que tuviste como adulto? ¿Alguna frustración por tu vida? Y todo eso lo sigues cargando. Pues bien, en el altar también se entregan esas cosas. Y estamos obsesionados y emocionados con esto porque aunque es algo tan sencillo, el minuto del amor de ir al altar, vamos a encontrar que no solo en el ejercicio que se hizo en este ministerio, sino que reto a los pastores que puedan ver este video o a cualquier creyente que esté viéndolo, haga el mismo ejercicio con los que vive. Y va a ver que es muy difícil ser fiel a un altar. O también he visto el ejemplo que aunque hacen un altar en Siquem, no sueltan lo que hay en su hombro, lo que hay en sus espaldas, no lo dejan en el altar, sino que hacen la oración, hacen un devocional con muchos minutos, pero se paran y siguen teniendo el mismo peso de rencor,
No pueden pararse del altar donde murieron a su ego, donde murieron a su justicia, al derecho que tenían de vengarse, al derecho que tienen de estar enojados, y se paran con su hombro, con sus espaldas igual de cargados y siguen siendo rencorosos, no pueden saludar al vecino, no cambian su genio y siguen siendo las mismas personas y no hay transformación. Es un altar donde no hay sacrificio. Entonces, el altar es el lugar donde nosotros dejamos todo lo que es fuerte. Y la fuerza está hablando también a lo que tienes derecho. Por ejemplo, ¿tienes derecho de estar enojado con alguien que te ha ofendido? Tienes derecho. Por supuesto. ¿Podrías tener derecho a vengarte por algo que te hicieron? Claro. Sin embargo, cuando vas a un lugar de encuentro con Dios, Él va a decir, si alguno viene a traerme ofrenda y ve que tiene algo contra su hermano, deja tu ofrenda, dame la ofrenda, pero ve y reconcíliate. Entonces, cuando vas al altar, no siempre va a ser un lugar agradable, porque a quién le gusta morir, todos queremos vivir. Entonces, si vamos a querer tener un altar, no vacío, sino con un sacrificio al Señor, agradable, vamos a tener que soltar lo que está en nuestras espaldas. Suelta ya ese enojo, perdona. Si estás orando, dice la palabra, si estás en oración, perdona. ¿Dónde perdono? En oración. En el altar perdono. Y me levanto de ese altar sin el peso del enojo. Si estás triste, ¿dónde se vence la tristeza? Allí en el altar, donde se muere. ¿Tendrías derecho a estar triste? Por supuesto, hay derecho para estar triste por una situación. Sin embargo, por el gozo del Señor que está en el altar, Él es mi fortaleza. Así que ese lugar donde se muere, ese lugar donde mato mi egoísmo, es un lugar donde no puedo salir igual. Entonces, por eso es tan difícil encontrarse fidelidad al altar, porque sabemos que delante de Dios no podemos fingir. Entonces sabemos que si necesitamos hacer un altar familiar y estamos peleados, ¿qué tiene que morir? Mi derecho a estar enojado, mi derecho a estar enfadado, mi derecho a estar cansado y tener un tiempo de reposo, parar mis ocupaciones por un momento, por ser fiel al altar, dejar mi egoísmo, dejar mi egocentrismo para poder ser fiel. Esa es la causa de la infidelidad al altar, que hay un concepto más elevado de mí mismo o de otros, porque a veces también no somos fieles al altar porque estamos ocupados en otros altares. Le voy a contar una experiencia que, aunque parece ridícula, porque me sucedió muy joven, cuando uno va madurando en la vida se da cuenta que van apareciendo altares más importantes, entre comillas. Yo tenía más o menos 14, 15 años y le dedicaba mucho tiempo al fútbol. No solo en la práctica, sino en los videos, y aunque en ese tiempo no estaban las redes como hoy en día, y sí le dedicaba mucho tiempo, que me restaba tiempo a pasar con el Señor, a pasar incluso con mi familia. Y era tanta mi adicción a este deporte que coleccionaba monitas del mundial, las tenía en mi billetera y era algo muy importante para mí. Y un día fui confrontado con este tema del altar. ¿Y cómo me doy cuenta que eso es un altar para mí? Cuando debo entregar eso, restarle tiempo, y me duele en el corazón renunciar. Y aunque es un ejemplo muy sencillo, y no con eso estoy diciendo que el ver fútbol y esto sea malo, no, sino que a cada cosa se le da el lugar que se le merece. Y cuando algo pasa, el lugar que a Dios le corresponde es cuando tu corazón va a saltar y decir, hey, hay un altar allí. Y me di cuenta cuando empecé a restarle tiempo al fútbol que sí era un altar para mí. I believe I can fly. I believe
Hasta que pude poco a poco derribar ese altar. Y hoy en día me gusta mucho el fútbol, por supuesto, pero le doy el lugar que debo darle. Bien, pues cuando vamos avanzando en la vida con temas más serios, pues también podemos empezar a darle un lugar más elevado del que deberíamos de darle. Y con este ejemplo quiero que usted pueda en casa y en su vida mirar qué altares hay en su casa. Si hay un altar a usted mismo y por eso le ha sido infiel a Dios. Si hay un altar a sí mismo y por eso le ha sido infiel a su casa. O si como casa tienen lugares más altos que lo que a Dios le corresponde, el tiempo que a Él merece. Y si cuando están en el altar, si ustedes son un hogar que me está viendo, dicen, nosotros tenemos un altar, pero no han visto transformación en su casa, siguen siendo los mismos. Puedan decir, necesitamos en Siquem soltar lo que es fuerte en nosotros, soltarlo y permitir que en el altar yo pueda morir. Quiero darle un último ejemplo de alguien que fue a Siquem y ofreció un altar al Señor. Se lo voy a leer y usted va a pensar quién es mientras yo se lo leo. Ya luego le doy la cita. Este hombre dijo lo siguiente: aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Entonces estamos viendo que él era de muy buena familia y tenía una buena posición social. Sigue diciendo, así que si alguien piensa, bueno, que tiene razones o una posición social, yo tendría razones más que otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí, pues yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia. Y nadie podría reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. Imagínense. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo, ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he perdido todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de ganar a Cristo. ¿Ya se le vino a la cabeza quién es este hombre? Bien, el apóstol Pablo, un hombre muy estudiado, con muy buena posición social y económica, que guardaba la ley, era israelita, pero también tenía ciudadanía romana, mejor dicho, tenía visa para moverse tanto en Israel como en Roma y en ninguna parte le podrían hacer daño. Era un hombre con un futuro esperanzador, ¿no? Un buen maestro, seguramente. Sin embargo, cuando tiene el encuentro con Cristo, dice, todo eso es basura. Todos los idiomas que conozco, esos más de por lo menos 5 idiomas que hablaba, no me sirven de nada. Es basura, porque quiero perder eso para ganar a Cristo. Veo que eso no me ayudó. Lo está diciendo Pablo. 4 en adelante. Y yo prefiero perder eso para ganar a Cristo. Y de ahí aparece el título de esta predicación: perder es ganar un poco. Y es como la misma frase que dijo el entrenador chocuano en el Mundial de Estados Unidos del 94. Aquel entrenador de Colombia, Francisco Maturana, cuando fue eliminada la selección, dijo, perder es ganar un poco. Y aunque fue malinterpretada, luego después tuvo que explicarla porque creían que él era mediocre, que aunque perdamos algo aprendemos. No, él estaba hablando de otro tipo de enseñanza. Estaba diciendo que aún cuando nos va mal, podemos aprender. Y pues bien, traigo esto a colación porque Pablo dijo lo mismo. Dijo, aunque pierda eso, naturalmente lo considero basura, aunque podría ser valuable para el hombre, pero para ganar a Cristo necesito otro tipo de valor. La riqueza en Cristo se mide de otra manera y todo eso que es tan valuable, tan buscado por el hombre es basura, por lo menos para mí.
Pues bien, ir al altar, cada vez que vamos al altar, vamos a perder de nosotros, que nos sirve, para avanzar en Cristo. Pero cuando perdemos eso cada vez que vamos un día al altar y vencí un poquito mi orgullo, y al otro día volví a vencer mi pereza, y al otro día volví a vencer mi tentación de los ojos, y al otro día vencí, hoy no cogí nada robado, y al otro día y venzo y cada vez poco a poco pierdo, entonces voy a ganar a Cristo. Cuando yo pierdo en el altar y renuncié a mi enojo, y me levanto y veo a la persona con la que debería estar enojado, perdí como humano, como persona. Pero ¿quién ganó? Cristo. Aquel que también nos perdonó y no está enojado por los pecados que cometimos, porque nos perdonó. Y por gracia somos salvos. Entonces, ganó Cristo en mi vida y pierdo de mí. Entonces, perder en el altar es ganar mucho. Perder es ganar un poco. Y la invitación es que perdamos cada vez más para ganar poco a poco a Cristo. Que seamos imitadores de Abraham, donde en Siquem vamos a dejar todo nuestro, todo lo que hemos construido, toda nuestra estabilidad familiar, todo lo que nos ha sostenido como familia, nuestras tradiciones, nuestras creencias, pongámoslas en el altar. Señor, esto es bueno lo que hemos hecho por tanto tiempo. Pues bien, en Siquem vamos a dejar todo eso que es fuerte, que seamos como Pablo, que no importa qué tan alto te lleve el Señor, qué tan bajo, todo es basura. No, pero es que mira todo lo que Dios te ha dado, todo eso es basura. Me importa ser como Cristo, que en el altar hay una evidencia de transformación, de minuto a minuto. Y quiero comentar esto a los que van a ver este video en diferido y no están relacionados con lo del minuto del amor. Hemos evidenciado que, como he predicado hoy, ha habido una infidelidad al altar, que como familia es difícil reunirse. Y hemos puesto un reto que queremos que usted se sume, si está de acuerdo. Y es por lo menos, no, por más ocupado que esté, por más peleado que esté en su casa, pueda por un minuto ir al altar y todas las piedras en Cristo puedan venir y reunirse en su nombre y decir, recuerden que no estamos aquí en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, y ofrecer ese minuto de adoración, de gratitud, de lectura, de alabanza al Señor. Y van a ver cómo, aunque les dijimos que si quieren colocar un cronómetro, pero la idea es formar en nosotros una disciplina de fidelidad al Señor. Y tengamos plena confianza en esto, que es lo que nos quiebra el corazón de la fidelidad de Dios. El Señor Jesús dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, dijo, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Así que mientras maduramos en la fidelidad al Señor, Él va a seguir sosteniendo su promesa, Él no se va a apartar. No hay fecha de vencimiento, pero sí quiere, como nosotros padres queremos que nuestros hijos no siempre tomen tetero, sino que crezcan y tomen responsabilidad y cada vez en su madurez física vayan adquiriendo más responsabilidades, pues en Dios también. Y Él nos espera, Él es paciente, Él siempre su tendencia es ir hacia abajo, aunque sea el más alto, su tendencia es siempre inclinarse a nuestra estatura y esperarnos y hacer que muramos para que Cristo gane. Esta es la invitación y el reto que estamos haciendo. ¿Qué le parece si oramos y le decimos al Señor que en el altar entregamos nuestra infidelidad? Entregamos nuestros placeres que son vergonzosos muchas veces delante de Él o todas las veces delante de Él. Que nuestra madurez es basura. Y que si tú has sido fiel y tú tienes un altar pero no has visto transformación, dile, Señor, yo quiero entregar a lo que me ha apoyado siempre, en mi propia opinión, en mi experiencia, en lo bien que me ha ido, en lo buen negociante que soy, etcétera. Y considerarte débil delante del Señor. Por eso el Señor habita con el corazón quebrantado. Vamos a quebrantarnos y a decir, el único que es fuerte es el Señor. Él es mi fortaleza. Que Él esté gozoso conmigo es mi fuerza.
En nada más está nuestra fuerza. ¿Le parece si oramos? Bien. Padre, damos gracias a ti. Y así como tú de tanto en tu palabra ordenaste que los altares fueran derribados entre tu pueblo, queremos derribar todo altar y menospreciar todo lo que hayamos construido con nuestras manos. Y darte el lugar como nuestro Salvador, como nuestro conquistador. Tú fuiste el que más perdió. Dejaste tu trono y perdiste toda tu gloria. Renunciaste a ella, la entregaste para hacerte como uno de nosotros y morir en un altar para ganarnos a nosotros. Nuestro corazón se quiebra al saber que diste tanto por tan poco. Gracias. Enséñanos a tener ese mismo estilo de vida. Nada que aferrarnos y entregarlo todo por amor a ti, a tu voluntad. Por favor, déjanos reconocer tu voluntad para dejar nuestra vida y dedicarnos, Señor, a ganar a Cristo en nosotros. Porque la única esperanza de gloria para esta tierra es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hoy soltamos todo lo que es fuerte en nosotros. Experiencias, sabidurías, conocimiento, estabilidad, salud, vejez, niñez, juventud, todo eso es nada. Y lo dejamos en el altar. Lo consideramos que no puede servir. Y en el altar queremos estar para decirte, heme aquí. Y si nuestra vida te sirve, tómala, Señor. Y si nadie quiere ir, nosotros queremos ir. Y si nadie quiere invocarte, nosotros lo haremos, Dios mío, en tu nombre. Y aunque en la casa nadie quiera ir al altar, danos el corazón fiel, un corazón fiel, fiero, para ser fiel y renunciar, parar el día, para ser fiel a este minuto, para ser fiel a ti, Señor. Oro, Señor, que entre nosotros no oro por perfección, oro por corazones fieles, fieles, que honran tus mandamientos. Oro, Señor, por parejas, por matrimonios que renuncian a su egoísmo, por buscarte, renuncian a sus propios proyectos, a sus propios planes para ponerlos delante de ti, ya sea que sean consumados por tu fuego o sean habilitados por tu favor. Oro, Señor, por hijos, Señor, obedientes a sus padres, honrosos, como los hijos de Isaacar, honrosos, Señor, a sus padres, que eran venerables en la casa de sus padres, para poder, Señor, que ellos aprendan también a ser fieles a su altar, que ellos también son una piedra de este altar, y fundamentar todo lo que hagamos en la piedra viva, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero finalizar diciendo lo siguiente respecto a los hijos. Los hijos son, hagan de cuenta, como una plantita que está creciendo. Y ven que cuando está creciendo es natural que por su propio peso empiece a inclinarse. Es natural. Muchas veces la manera que se corrige esa inclinación es colocando una vara al lado. Y se amarra ese palito de madera al lado para que se enderece. Pues bien, es importante que los que están viendo este video y tienen niños pequeños, los acompañen en el altar. Que ellos sepan que en su casa se hace un altar. No les podemos exigir a ellos que tengan un altar solo. Un niño de 3, 4, 5 años, veías tu altar. No, ve tú y acompáñalo a hacer el altar y enderezalo conforme va creciendo e inclinándose a sus placeres, a sus gustos. Enderezalo con tu vara. Y no está hablando de una vara de corregirlo, de pegarle, sino que seas fuerte. Porque los hijos van a aprender más que por nuestras palabras, por nuestro ejemplo. Que tu ejemplo sea firme.
Que Él vea que no se claudica, sino que en tu casa hay una firmeza, una fidelidad al Señor. Y Él pronto tendrá su propio altar al Señor. Que el Señor los bendiga. Ánimo en el minuto del amor. Ánimo en la fidelidad al Señor.